Claro, sobre todo al reconocimiento de nuestra cultura y de nuestro proceso civilizatorio tahuantinsuyo, ¿no? Así es. Bueno, eh, bueno, en primer lugar tendré que agradecerlos a todos los que son miembros del tiempo y el espacio del amanecer, que en quechua dice Pachapajari, Sí, ¿no? En castellano. ujú. Entonces, a todos ustedes, muchísimas gracias y vamos a conversar, como ustedes dicen, sobre este tema tan importante que a mí se me ocurre señalarlo como los 200 años de colonización interna del republicanismo neoliberal, ¿no? Ese para mí sería el, el título de lo que el Estado, el gobierno y muchas otras personalidades intelectuales de Lima hablan del bicentenario, ¿no? Yo vengo de enterarme ya de que ya son 9 conversatorios que la Biblioteca Nacional me parece que ha organizado conversatorios sobre este tema, pero en esos conversatorios no hay ningún profesional, no hay ningún intelectual, ninguna personalidad quechua, aymara o amazonense, porque somos ya varios y muchos que estamos en el área de la investigación y estamos en ese proceso de la revalorización de nuestra cultura y de la afirmación de nuestra identidad cultural, de nuestra pertenencia territorial y de nuestra personalidad etnohistórica. 3 elementos fundamentales para entender todo ese devenir que nos ha negado con lo que yo le llamo el colonialismo externo español y el colonialismo interno republicano, liberal neocolonial. Entonces, considero yo que es importante, por ejemplo, señalar qué había en nuestro territorio tahuantinsuyo antes de la invasión colonial, antes del siglo XVI, antes de 1524, que llega Pizarro a Tumbes, pero antes de Pizarro hay otro personaje que descubre el mar tahuantinsuyo, que más tarde se va a llamar el Océano Pacífico, ¿no? Vasco Núñez de Balboa, en 1513, descubre el mar tahuantinsuyo, atravesando desde Panamá, de lo que hoy día es Panamá, pero ese es el norte de el territorio tahuantinsuyo, ¿no? Esa es la frontera, vamos a decir, con lo que es lo que hoy día llaman el América Central, lo que le llaman América Central, no recuerdo bien ahorita, pero son nombres que no responden a la idiosincrasia cultural de nuestro pueblo. Entonces, pocos de nosotros también no conocemos exactamente lo que fue la sociedad tahuantinsuyo. No saben explicarnos cómo es que se forja el Estado Confederado de Pueblos y Naciones del Tahuantinsuyo. Pero los historiadores, tanto latinoamericanos como europeos, incluidos los cronistas, hacen aparecer que el Tahuantinsuyo fue un imperio. Por ejemplo, Waldemar Espinosa, un estudioso de esta realidad, está tan empecinado de hacernos creer que el Tahuantinsuyo fue un modo de producción asiático y un estado imperial. Bueno, es su percepción. Pero ¿por qué tiene esa percepción este personaje? Porque está
como yo digo, colonizado mental y a través de sus conocimientos, de todos lo aprendido de la cultura occidental, europea, española, reproduce ese conocimiento, esos saberes, eso que viene de Europa, nos las implementa en nuestra cultura. Entonces, todos van a repetir eso, porque al mismo tiempo la religión nos universaliza la religión católica, apostólica y romana, y también nos universalizan la historia europea. Yo recuerdo, cuando estaba en el colegio, pues nos hablaban era una materia, historia universal. Y en esa historia universal nos hablaban de todos los acontecimientos guerreros que tenía Europa entre las distintas monarquías, contra la invasión árabe y, sobre todo, la influencia de la Edad Media en la aplicación de la filosofía escolástica. Y eso llega a nuestro territorio. Llega, como digo, con la cristianización y la castellanización en la época del virreinato. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué sucede en nuestra sociedad? ¿Teníamos una religión al estilo europeo, asiático, africano? No. En nuestra sociedad no ha habido, en nuestra sociedad ancestral, no ha habido ningún tipo de religión. Por eso, yo considero que tenemos una lógica de pensamiento cósmico. Pensamiento cósmico que construye precisamente a la civilización comunitaria de ellos del Tahuantinsuyo. Y ese pensamiento yo lo denomino como la tridimensionalidad del runa o del ser humano, porque runa para mí es ser humano. Y esa tridimensionalidad se dinamiza, se desarrolla, porque hay la vinculación del ser humano, el cosmos y la naturaleza. Hay una relación constante, mutua. Es de esa relación que surgen los principios, los conceptos que van a regir en la construcción de nuestra sociedad ancestral que se consolida con la sociedad tahuantinsuyana. Por otro lado, es importante tener en cuenta, por ejemplo, por qué nuestros intelectuales consideran al Tahuantinsuyo como un imperio, sin explicar real y objetivamente las características de un imperio. Por eso, cuando yo estoy en aula con mis estudiantes, les pregunto si el llamado imperio de los incas tiene las mismas características que el imperio romano o el imperio persa, ¿no? Por poner como ejemplo. Y si es un imperio, quiere decir que el desarrollo socioeconómico comunitario estaba dentro de un modo de producción. En Europa están los modos de producción, desde el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. ¿Dónde nace el espíritu esclavizador? A mi entender, empieza en lo que se llama las comunidades, la sociedad primitiva, ¿no? Inclusive en el concepto por los intelectuales que determinan y definen este proceso de evolución como primitivo, que es un concepto discriminatorio, en cierta medida también es un concepto racista, porque no hay sociedades primitivas. Lo que hay son sociedades, son pueblos primigenios, o los primeros habitantes de cada espacio cultural que se ha dado en los distintos procesos civilizatorios de los distintos continentes que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Entonces, como una respuesta a esta explicación extracontinental,
Yo he formulado que nuestras sociedades, desde los tiempos de las comunidades primigenias, se ha ido desarrollando los florecimientos culturales regionales. Por ejemplo, el Chinchaysuyo es una región, pero es una región que construye un proceso cultural y un proceso civilizatorio. Dentro de esa tridimensionalidad del pensamiento, porque ellos se hermanan a la naturaleza, se hermanan al cosmos. Y entonces ahí nace pues todo lo que nosotros consideramos ahora como principios de desarrollo comunitario, la complementariedad, el equilibrio, la armonía y todo lo que ha permitido desarrollar las civilizaciones Mochica Chimú, Nazca Paracas, Chachapoyas y finalmente Tiahuanaco. Y ese conjunto de procesos de evolución y de desarrollo cultural comunitario consolidan, finalmente llegan a la máxima expresión de los florecimientos culturales con la sociedad tahuantinsuyoana. Y la sociedad tahuantinsuyoana, evidentemente, tiene su propia organización social, tiene su expresión política, su expresión jurídica, su cultura, y no tiene religión, pero sí tiene las manifestaciones espirituales de su mundo interior, como consecuencia de esa relación tridimensional que existe en el pensamiento, en la visión cósmica de la vida y la sociedad que desarrollan nuestros antepasados. Pero esos saberes y esos conocimientos las anula la religión católica, porque creen que todo eso eran manifestaciones opuestas a la religión católica, que es otro mundo, que no se conocía en nuestra realidad. Por esa razón se impone, ¿no? Primero siempre la religión la que ingresa a nuestra sociedad, a nuestro territorio tahuantinsuyoano, y, como digo, cambia el chip. Nos quitan nuestro chip y nos ponen el chip de ellos. Y nos hacen pensar como si nosotros fuéramos europeos o españoles. Y al mismo tiempo nos desestructuran nuestra organización social comunitaria, ¿no? Desde lo que es el centro organizacional comunitario, que es el AILLO, hasta el consejo de amautas que acompañan la administración y la gestión gubernamental del Inca, se desestructura. Cuando se implementan las encomiendas, cuando se implementan los obrajes, la mita, las capitanías y toda la estructura colonial, nos dejan totalmente desorganizados, sin capacidad de responder a esa agresión violenta que se desarrolla a partir de la instalación de los virreinatos. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros? Nos sometemos por el castigo o el genocidio que va a implementar la Santa Inquisición, porque era una práctica anciana y vieja que se practicaba en Europa, porque en Europa eran perseguidos los brujos, los adivinos, que existían allá, ¿no? Pero no existía eso en nuestro territorio. Entonces, ahí también empieza el otro aspecto que desestructura nuestro consciente hasta el día de hoy, el miedo, ¿no? El miedo es un instrumento sumamente importante en este proceso de colonización, porque
cómo podemos reaccionar, por ejemplo, cuando nosotros vemos un cuadro donde el fuego está quemando a seres humanos que supuestamente están cayendo al infierno. Cuando nosotros con un palito de fósforo nos las ponemos al dedo, entonces tenemos una reacción negativa, una reacción temerosa de ese castigo. Uy, se paró. Puedo continuar, ¿no? Bueno, entonces ese es otro elemento que coadyuva a la dominación y al aplastamiento de nuestro pueblo y a la exclusión de nuestros saberes y conocimientos. Por eso digo también que la tecnología de vida es toda la ciencia y los conocimientos y los saberes que se han desarrollado en nuestro territorio, en nuestra cultura. Y todo eso gracias a la capacidad creativa que ellos han desarrollado frente a las distintas circunstancias que han ido atravesando y han ido modelando su propia sociedad y su propia personalidad como seres humanos. Entonces, la cultura es la respuesta a los enigmas que la misma realidad se presenta y muestra a quienes han construido esa gran civilización comunitaria de ellos del Tahuantinsuyo. Entonces, nosotros no somos pueblos, como nos han dicho, que somos pueblos salvajes, que por esa razón los invasores tenían que cristianizarnos y civilizarnos. Y eso lo repiten los intelectuales latinoamericanos, europeos, e inclusive nuestros primeros impulsores de la dominación del colonialismo mental son los famosos cronistas de la época del virreinato. Todo el mundo saluda, aplaude a Huamán Poma de Ayala. Pero Huamán Poma de Ayala, a mi entender, es un indio mestizo. Un indio mestizo aculturado en los valores de la cristiandad. Entonces él cuando escribe, aunque hay dudas de que él sea autor del texto El Buen Gobierno y la Crónica y el Buen Gobierno, y creo que ha habido un acontecimiento en Lima hace algunos años atrás, donde una peruanista italiana demostró que ese documento no era de Pomán Huama de Ayala, sino de otro, de un fraile chachapoyano, Blas Valera, ¿no? Entonces, hay esas situaciones que se van manifestando y se van dando a conocer en el tiempo. Garcilaso de la Vega también nos falsifica, modifica e introduce la cultura del mundo español netamente feudal de filosofía escolástica. Nuestra filosofía es otra. Nuestra visión de la vida y la sociedad es totalmente diferente. Pero como hay la violencia del otro sobre nosotros, no quedaba otra cosa que callar. Además, si yo no hablaba castellano, ¿cómo me entiendo con ellos? Ahí también viene mi duda en el sentido de los cronistas. ¿Cómo tan rápido han podido aprender el quechua, el aymara, para entender todo lo que ellos narran en sus crónicas y en sus estudios de investigación? Por ejemplo, cuando nos hablan de Huarochirí, de un documento anónimo, pero es cristianismo puro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos mostrado al mundo? No hemos tenido esa oportunidad. Quizá recién, en estos últimos 20, 30 años, personas como yo hemos ido
a investigar y a demostrar que nuestra historia es otra, que nuestra historia y nuestra cultura tienen otros parámetros, otras manifestaciones, que no son las que nos muestran los cronistas o los historiadores, sociólogos, antropólogos latinoamericanos, que en su mayoría son mestizos. Entonces, la historia de nuestra cultura, de nuestra civilización, todavía no está explicitado, todavía no está en la conciencia de nuestros compatriotas quechuas, aymaras y amazonenses, pero que seguramente poco a poco iremos pergeñando toda esta necesidad de mostrar los trabajos de investigación, las inquietudes que hemos emprendido para dar a conocer lo poco o lo mucho que se conoce de nuestra sociedad. Yo me he interesado por nuestro problema porque en la década del 80 forjamos lo que se llama el movimiento indio, Pedro Wilca Pasa, un héroe de la época de Tupac Amaru, porque empezamos a pensar con nuestro propio cerebro, empezamos a manifestar nuestros propios sentimientos, y para eso era necesario recrear nuestro conocimiento en el pasado, sustentándonos fundamentalmente en nuestra lengua, en lengua quechua y en aymara. Yo como quechua, pues claro, y soy hablante quechua, me era más fácil entender algunas traducciones equivocadas que habían hecho en las distintas crónicas y en los estudios contemporáneos que se dan. Y eso me permitió y me llevó a hacer una investigación sobre nuestra cultura y nuestra civilización desde el momento de su primera presencia en nuestro territorio hasta la actualidad. Y eso fue un trabajo de investigación de muchos años que lo sustenté como tesis doctoral en Francia. Y espero, ojalá tenga la oportunidad de poderlo publicar el próximo año. Ya he hecho la traducción, estoy haciendo la última revisión con todos los agregados y correcciones que he hecho porque la tesis responde al año 1992, cuando todos estaban contentos del encuentro de dos culturas, ¿no? Lo que promocionó España. ¿De qué encuentro nos están hablando? Encuentro habría sido todo ese proceso genocida que se ha dado a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio y del continente. La fracturación de nuestro territorio gracias a la bula papal que provoca el terracidio, primero cuando lo divide con una línea imaginaria ante los conflictos de Portugal y España con el Tratado de Tordesillas. Y ahí aparece en la línea imaginaria una partecita de la Amazonía como propiedad de Portugal. Y así, cuando Pizarro llega, también se fractura el territorio, ¿no? Se le da a Pizarro lo que se llama la gobernación de Nueva España y a Almagro la gobernación de Nueva Toledo. Y esas dos gobernaciones son, en cierta medida, podemos decir, el pago de haber entregado nuestro territorio y sus riquezas a la propiedad del rey Carlos V. Entonces, todo ese proceso, ¿no?, viene muy, muy sutilmente explicado
y transmitido a nuestra sociedad y a nuestros niños. Pero queda por esclarecer muchas cosas. Queda por señalar muchos errores que han sido manifiestos en estos tiempos y en estos momentos. Lo que hoy se discute también por otro lado, por ejemplo, es por qué Colón nos considera indios. Nos considera indios por lo que se comenta y se dice que se equivocó al haber llegado a las islas de Guanahani y que él pensó que había llegado a la India. Pero ahí también hay otro problema, sino que ya en esos tiempos se hablaba de indeus en italiano. Indeus quiere decir sin Dios, ¿no? Entonces hay toda una acumulación de conceptos, de categorías que efectivamente ha sido comidilla de los intelectuales, pero no de nuestra gente, que han sido mancillados, atropellados dentro de lo que es el sistema del esclavismo y de la servidumbre, que es el modelo de vida y de sociedad que nos han implementado desde la época del virreinato. Entonces el virreinato fue la primera experiencia de colonización y de sojuzgamiento de nuestro pueblo. Eso continúa y se desarrolla durante la República. En 1810 hay un problema en España y ese problema está creado por la invasión napoleónica que desestructura a los Borbones y se empiezan a constituir las juntas tuitivas en defensa del rey, ¿no? Y aquí es importante